Buenos días a todos nuevamente. Como ya les había dicho, mi nombre es Alejandra Daza y soy modeladora de soluciones en EBS. Los voy a estar acompañando junto con el ingeniero Pedro Cortés en la charla del día de hoy. Les voy a dar mientras tanto las instrucciones de la charla. Vamos a tener todos los micrófonos apagados y las cámaras. Si alguno tiene una pregunta, puede realizarla por medio del chat o pueden levantar la mano. Si ustedes desean y quieren participar en el sorteo de 3 paquetes de 200 consultas a listas vinculantes, restrictivas y PEPs, pueden descargar la aplicación móvil Mi Sorteo por medio de App Store o Play Store y se inscriben. Al final de la charla vamos a realizar el sorteo. Entonces, yo creo que daremos inicio en este momento a la charla. Entonces, buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy, que se hayan inscrito a esta charla de Historias de Sarlaf. Contamos con consultores que tienen más de 15 años de experiencia en riesgos que los pueden ayudar a crear todo un modelo con cada uno de los riesgos. El día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Pedro Leonardo Cortés García, es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia, con MBA con doble titulación de la Universidad de los Andes en Heriot-Watt University, especialista de riesgos y control de la Universidad de los Andes, Escuela de Negocios y Certificado de Gestión de Riesgos CRM Risk Manage, entre sus estudios y certificaciones más destacadas. El ingeniero Pedro desde hace 13 años tiene una experiencia desde hace más de 13 años como consultor de riesgos, ha atendido al sector cooperativo y financiero en estos temas especializados. En esta larga carrera de consultoría ha podido desarrollar de manera práctica sistemas completos de administración de riesgos CIAR, elaborado con un equipo de más de 100 modelos de riesgos para entidades cooperativas, financieras y del sector real de diferentes tamaños y especialidades en Colombia, Panamá y Costa Rica. Algunas de las entidades con las que él ha trabajado y elaborado sus consultorías y con su equipo ha sido Copemec en Costa Rica, CAXA en Panamá, Cofinal, Plan Rombo de Renault, Copdisalud, Financiar, Cooperativa Alianza y entre otra larga lista de entidades que le permite compartir sus experiencias reales y temas de riesgos con un dominio total del tema y su experiencia incomparable. Actualmente Pedro es CEO del grupo empresarial CDS y socio consultor de negocios de EBS Ethos para Colombia y Latinoamérica. El día de hoy nos va a compartir sus experiencias reales en procesos de implementación de SARLAF que estamos seguros que les van a aportar muchísimo a sus organizaciones. Ingeniero Pedro, te cedo la palabra. Ingeniero Pedro, tienes apagado el micrófono. No te estamos escuchando. Ya. Ok, ya. Es que me tenía descontrolado, entonces no podía activar mi micrófono. De acuerdo, discúlpame. Listo, entonces buenos días a todos. Pues en nombre de BS, es un gran placer que ustedes puedan asistir a esta formación webinar sobre historias de Sarlaf. Entonces lo que queremos conseguir, señores, el día de hoy es continuar un proceso de experiencia. Entendemos que todo el ciclo de implementación de riesgo de lavado de activos ya fue, entre comillas, barrido por sus entidades, pero acaba de pasar algo que cambió las reglas de juego, ¿sí? Entonces, nadie preveía que podía llegar una pandemia. A mí, por experiencia propia, lo puedo decir, cuando colocábamos en las matrices de riesgo operativo pandemias, desastres naturales, no es probable que pase, eso nunca va a pasar. Y pasó. Y eso también nos puede pasar con nuestro SARLAF. Por eso que en el día de hoy queremos hacer
un barrido sobre repasar un concepto básico de lo que tiene que ver el riesgo del negocio, ¿cierto? Y es aquel que pone en peligro la viabilidad de la organización a mediano y largo plazo. Entonces, es cualquier evento, obstáculo, problema u oportunidad cuya posible ocurrencia puede incidir en el logro de los objetivos y las metas. Entonces, si contextualizamos al día de hoy de nuestra organización y, por ejemplo, hoy completamos un mes y 2 días de confinamiento desde el 19 de marzo, pues yo creo que yo en este mes he ayudado a más de 40 o 50 entidades que nunca vieron venir o si lo vieron venir, nunca se prepararon para lo que está pasando y, por ejemplo, sus procedimientos de conocimiento del cliente, de actualización de datos, ¿sí? Hasta los mismos procesos de asesoría y venta de productos, entre comillas, eran de papel. Y ahora que tenemos entidades que no pueden administrar su SARLAF de manera virtual o de manera digital, donde tenemos unas matrices de riesgo que hay que actualizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya no son idóneas al modelo de negocio que se está presentando actualmente. Entonces, es un llamado a que las organizaciones empiecen a alinear lo que tiene que ver con el riesgo de negocio, el riesgo estratégico, con, con los sistemas o los subsistemas de riesgo que están implementados. En este momento o en este espacio vamos a hablar de lo que tiene que ver con SARLAF. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, necesito que utilicen el chat y van generando la pregunta y desde acá vamos contestándola. ¿Listo? Entonces, un segundito achico esto y continúo la presentación. Entonces vamos a empezar a hablar de las categorías y las interacciones de riesgo. ¿Por qué es importante en estas historias entender la correlación que existe entre el riesgo de lavado de activos y los demás tipos de riesgo financiero? Entonces podemos ver acá el riesgo estratégico, el riesgo financiero, el riesgo de fraude, que es una consecuencia o un colateral de SARLAF, el riesgo reputacional, que es un colateral de SARLAF, el riesgo societario, que tiene que ver con, digamos, el impacto que puede tener las materializaciones de riesgo SARLAF en la persona jurídica, el riesgo tecnológico, el riesgo en gestión de corresponsales, el riesgo operacional y el riesgo regulatorio. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque a veces nos concentramos en lo que dice la circular. Y digamos, la primera experiencia que yo tengo en todo este trayecto de como 130 entidades del sector solidario, es que nos concentramos en ver la circular. ¿Y qué nos está enseñando la realidad de hoy a nivel mundial? Y en nuestro caso, colombiana, que nosotros cuando diseñamos sistemas de riesgo, teníamos que evaluar el riesgo SARLAF sobre los demás sistemas de riesgo, ¿sí? Y que nos quedamos solo con los 4 que nos pedía la ley. Entonces, el riesgo legal, el riesgo reputacional, el riesgo operativo y el riesgo de contagio. Nunca entendimos nunca entendimos que necesitábamos evaluar nuestra organización desde otras dimensiones. Como podemos ver, todos los riesgos están correlacionados entre sí. ¿Eso que nos lleva? A revisar nuestras matrices y primero no quedarnos con lo único que nos dice la circular, sino con lo que realmente puede pasar. Entonces, segundo, en estos momentos de virtualidad, de que todo el mundo está forzando en sus organizaciones una relación virtual, ¿sí? Una relación virtual. Empezamos a entender que en este momento cobra valor y no sé si de pronto han tenido la oportunidad de leer las recomendaciones de Gafi referentes a qué? Al fraude. Entonces dice, cuidado señores, es el momento donde más las entidades deben estar alerta. ¿Por qué? Porque sus modelos de riesgo cualitativos no están en capacidad
de identificar riesgos que van a venir por riesgos cuantitativos. ¿A qué me refiero riesgos cuantitativos? Todo el sistema de monitoreo transaccional de operaciones, entre comillas, está diseñado para los que no estaban, entre comillas, acostumbrados a un modelo de riesgo virtual. ¿A qué? A evolucionar a la fuerza. Entonces acá tenemos primero el fraude. ¿Y qué es lo primero que se genera del fraude? La oportunidad. Entonces, habilidad para ejecutar el plan sin ser atrapado. Entonces, ahora empezamos a entender que es una oportunidad ideal para las partes interesadas que están, entre comillas, propensas a ser utilizadas o pertenecen a otro tipo de actividades económicas no legales, de empezar a utilizar nuestras entidades para, sobre todo, blanquear activos. ¿Por qué? Porque ahora no tienen que poner la cara. Ahora todos van a hacerle recibo su pago por medios de recaudo, le recibo su pago por transacciones electrónicas, le estoy activando billeteras o botones PC que no controlan la identificación de terceros. Entonces, en este momento, ¿qué está pasando con nuestros sistemas SARLAF? Que están llenándose de oportunidades para personas que viven del fraude. ¿Para qué? Para la racionalización del fraude. ¿Y qué es la racionalización del fraude? La justificación personal de acciones deshonestas. Entonces nosotros identificamos en nuestras matrices, ¿cierto? Que todo lo recibíamos en caja, que todas nuestras transacciones venían por ventanilla, digo, por nómina, y entonces la mayoría de transacciones eran monitoreadas por una caja, pero en el momento en que una entidad financiera empieza a recibir de manera masiva o un sistema de recaudos estilo Vía Baloto, Apuestas Unidas, el mismo efecto, y empieza a recibir nuestras transacciones, entonces empezamos a entender que ya hay una justificación y hay una racionalización de esta oportunidad que se transmite en qué? En el tratamiento del riesgo. Y entonces es la fuerza financiera emocional que empuja hacia el fraude. Y entonces acá tenemos un tema y es cuál. Primero que todo, nosotros independientemente que estemos trabajando desde casa, muchos de nosotros, o que muchas entidades estén en un trabajo, entre comillas, alternado, es un momento idóneo para revisar versus la realidad de la organización todo el contexto de SARLAF. Ahorita vamos a ver unas técnicas que sobre las historias que hemos identificado son supremamente importantes y supremamente eficientes para la administración de riesgo de SARLAF. Entonces, ¿qué tenemos, señores? Entonces, claramente, hoy tenemos que hacer énfasis en el contexto. ¿Por qué en el contexto? Porque el contexto cambió. ¿Cierto que sí? Entonces, se supone que todos tenemos nuestros manuales, nuestros procedimientos, nuestras políticas para X contexto interno y X contexto externo. ¿Cuál es el contexto interno? Mi organización operaba así, estas eran mis partes interesadas, ¿cierto que sí? Y el contexto externo es mi mercado se comporta de esta manera, mis asociados se comportan de esta manera, el sector financiero se comporta de esta manera y realmente lo que cambió y que nos lleva por efecto dominó a analizar o a evaluar nuevamente nuestros riesgos es el contexto del SARLAF o el contexto de riesgo en nuestra organización. No solo desde el ámbito del LAF, sino también de los riesgos asociados. Yo hoy quisiera hacerles un énfasis en que si ustedes ya tienen sistemas de riesgo operativo montados, revisen paralelamente el contexto del LAF al contexto de SARO. ¿Por qué? Porque en este momento lo que se llenó la organización es de riesgos operativos por nuevas maneras de trabajar y eso desencadena directamente en los riesgos que identifiqué de lavado de activos. Entonces, en función de esto, acá es importante tener en cuenta que en este proceso, pues ya debemos tener clarísimo, porque ya tenemos una experiencia de implementación, que el equipo que se dedicó debe nombrar un responsable. En este caso,
es el oficial de cumplimiento. Todos bien saben que la superintendencia está trabajando en la evolución del cargo de oficial de cumplimiento acorde a un estándar internacional que ya se está dando en Estados Unidos y en Europa, que es el de Compliance Officer. ¿Qué significa el oficial de Compliance? ¿Cierto? Y eso ¿a dónde nos lleva? Que en un futuro no muy lejano, el oficial de cumplimiento a nivel normativo se va a volver el oficial de riesgos de la organización, de todos los tipos de riesgo. Entonces, esta es una oportunidad idónea para empoderarse como oficial de cumplimiento y empezar a ¿qué? A decir, listo, debo evaluar nuevamente mi contexto. ¿Para qué? Para reconducir un plan, porque el entorno, el contexto de SARLAF cambió y muy seguramente voy a reevaluar o reidentificar mis riesgos, evaluar nuevamente los riesgos acorde a este nuevo contexto y a tratar la estrategia de riesgos, que tiene que ver con terminar el riesgo, transferir el riesgo, tratar el riesgo, una respuesta táctica al riesgo, desarrollar los indicadores y documentar los riesgos. ¿Para qué? Para que al fin de este ciclo, de esta temporada, que yo le llamo la temporada COVID, podamos hacer una reevaluación y tengamos un sistema de riesgos SARLAF mucho más fuerte. Entonces, la superintendencia hace mucho énfasis en que muchas entidades tienen la identificación, la medición, ¿cierto? Y el control muy bien diseñado. En este momento es el momento clave en nuestras organizaciones para hacer el primer monitoreo de riesgos. Y monitoreo no es solo hacer una evaluación de transacciones, sino un monitoreo a todo el sistema LAF que tiene que ver con las 4 etapas de riesgo y los 8 elementos normativos. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, si voy muy rápido o estamos entendiendo. Doy por hecho el silencio administrativo positivo. Listo, entonces De voy a momento no avanzar. tenemos ninguna pregunta. Listo, perfecto. Entonces, Está muy claro. ¿qué es importante? A nivel de experiencia, ¿qué me ha dejado? Que el capítulo previo a la identificación de riesgo tiene que ver con el contexto de la organización. Entonces, es muy importante que hoy en sus organizaciones, y no lo hagan solo como un ejercicio de SARLAF, sino como un ejercicio de gestión de la estrategia, nos sentemos a qué? A desde el punto de vista de la organización, evaluemos nuestros grupos estratégicos. Esto lo hacemos a través de una herramienta administrativa que se llama TASCOI. Y es un acrónimo que me evalúa o me reevalúa que transforma la organización, ¿cierto? Entonces, hoy quiero que tengamos en cuenta algo y soy reiterativo en lo que digo. El contexto cambió y no cambió solo por una temporada, cambió de acá para adelante, porque ustedes se están dando cuenta que la gente puede trabajar desde casa, que las personas pueden hacer transacciones desde canales virtuales, ¿cierto? Que las personas pueden adquirir productos y servicios de manera no material, ¿cierto? Y eso me está cambiando todo el tasco hoy de la organización. Entonces, ¿qué transforma mi organización y cómo lo transforma? ¿Cierto? Y entonces acá viene el tema de las partes interesadas. Entonces, ¿qué actores actúan, que valga la redundancia, en esa transformación? Generalmente mucha gente suele confundir actores con clientes. No, los actores son los miembros activos de la organización que son los protagonistas de esa transformación. Si estoy hablando de un proceso de venta de productos o de vinculación de asociados, ¿quiénes son los actores principales? Pues la fuerza comercial de la organización solidaria, los asesores comerciales, los coordinadores comerciales, los directores de agencia, etc., o los que se dediquen o faciliten el proceso comercial. Y entonces acá viene un tema clave en todo este contexto del AF. Y en eso nos hemos dado cuenta que muchas entidades, sí, yo lo puedo decir, a muchas entidades que he llegado, tienen matrices de riesgo operativo
donde no están identificados estos actores y simplemente sus matrices de riesgo tienen que ver con clientes, con beneficiarios, con usuarios, pero nunca hablamos de estos actores que actúan en esa transformación, o sea, los colaboradores. Y paso a la segunda letra, los suppliers o los proveedores. Entonces, ¿qué proveedores son claves en este proceso de transformación? ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que hoy la base de proveedores está tomando un protagonismo eh, esencial en la organización. ¿Por qué un protagonismo? Porque todas las entidades que no fueron fuertes a nivel de procesos internos, dijeron, no, es que yo no había migrado por mi core financiero, es que yo no había migrado porque no puedo desmaterializar pagarés, es que yo no había migrado porque la super no me permitía hacer afiliaciones virtuales. El tiempo, en 15 días, 20 días que duró la emergencia económica que se acabó hace 4 o 5 días, el gobierno emitió más de 72 decretos y uno de ellos fue cambiar la manera de trabajar las entidades, empezando por asambleas virtuales, pasando por gobierno virtual. Ya podemos aprobar políticas SARLAF con una reunión virtual. Ya podemos afiliar asociados a través de firmas digitales y entonces mis procedimientos internos, lo que yo estaba acostumbrado a hacer en este Tascoy, cambió. El protagonista, los colaboradores que son los que lo ejecutan, pero los suppliers, los proveedores entraron a jugar parte primordial. Por tanto, deben entrar como jugadores en mi manual SARLAB, porque debo redimensionar las políticas, porque vamos a entregar muchos procesos a terceros. Ayer estaba trabajando con una entidad, me decía, Pedro, increíble, en 20 días me di cuenta que mi área de cobranza puede trabajar totalmente desde casa, ¿sí? Y entonces para trabajar desde casa de cobranza, los controles LAB y los controles operativos para que funcione y dé resultados del proceso deben ser mejores. Por tanto, la gestión de procesos de la organización debe evolucionar de manera que me permita ir a la velocidad en la que está pasando todo esto. ¿Listo? Entonces, ahora sí hablamos de nuestros clientes y entonces empezamos a decirnos, listo, yo mantengo mi base actual y ahora cómo voy a crecer desmaterializado, ¿sí? Y entonces el primer gran reto, ¿cómo vuelvo esos potenciales clientes asociados? ¿Sí? Y cómo los vinculo a mi base y cómo voy a hacer relacionamiento aplicando políticas de conocimiento, políticas de vinculación, políticas de control y monitoreo, políticas de listas vinculantes y de PEPs. Entonces, empezamos a decirle a mis proveedores, señor, yo tengo unos clientes, debo aplicarles X o Y controles. Entonces, señor supplier, señor proveedor, por favor, ayúdeme a personalizar. ¿Qué errores están cometiendo las organizaciones? Y lo cuento acá abiertamente. No salgan a buscar tecnología por buscar tecnología, ¿sí? Sino que busquen tecnología que sea idónea a su modelo Tascoy. Acá tenemos una pregunta desde la señora Yoli, no tiene apellido, y dice, tengo una duda al respecto del oficial de cumplimiento suplente, ya que se encuentra contratado por prestación de servicios, ¿es posible suspender el contrato? ¿Y qué afectación tiene ante la UIAP? No, realmente acá tenemos una situación, señora Yoli, y es cuál, que usted debe tener oficial de cumplimiento suplente, quiéralo o no, porque no es un requerimiento de la UIAP, sino de la circular básica jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Entonces, lo hacemos por un tema de, de pronto de ejercicio de presupuesto, cortar lo que no tenemos. Lo que yo le sugeriría es quien cumpla las prestaciones, ¿sí? Quien cumpla las prestaciones dentro de la estructura organizacional a cualquier nivel, pero que tenga la formación de las 90 horas, ¿cierto? Nómbrenlo, pues no estoy sugiriendo que empiecen a despedir gente, pero sí por un ejercicio presupuestal. Si es por un ejercicio presupuestal, pues lo hagan de esa manera. ¿Listo? ¿Resuelta la inquietud? Doy por hecho que sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es muy importante, señores? Entonces, pasado Tascoy, acá tengo los owners o los propietarios.
Y por último, los intervinientes. Entonces, ¿por qué es importante evaluar la organización primero de Taskoy? Porque esto me va a dar un ejercicio para ir a evaluar primero mi microentorno, que tiene que ver con el mercado, y ustedes saben que en la circular dice, usted debe contextualizar su mercado. Ahorita todas las entidades están tomando dos estrategias. La primera, o cerrarse, o la segunda, abrirse. ¿Por qué? ¿Qué nos da? Pues acá tenemos dos realidades muy diferentes. Las que ejercen la actividad financiera, o sea, captación, y dos, los que no ejercen la actividad financiera, o sea, las entidades de aporte y crédito. Hay fondos que no tienen ahorros y hay cooperativas de aporte y crédito. Entonces, no podemos hablar como un estándar de decir, oiga, ahorita todo me indica que yo me debo de cerrar de puertas. ¿Por qué? Porque las cooperativas de aporte y crédito viven del pequeño aporte que llega y lo que recaudan es lo que colocan. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Porque el ejercicio del negocio es el que debe mandar. Acá lo vuelvo a hablar y es una segunda historia. El SARLAF no conduce el negocio de la organización. La contextualización del negocio de la organización lo ejerce la mezcla entre la evaluación de la organización versus Taskoy, las fuerzas de Porter y la matriz de criterios externos, que es Testel. Le podríamos incluir un par de ejercicios, no recomiendo DOFA. DOFA ya está mandado a recoger, ¿cierto? Pero yo realmente lo que hoy les digo en estas historias es, antes de ponerse, o sea, hay que reevaluar el SARLAB, hay que reevaluar el contexto estratégico de la organización por lo que está pasando, pero debemos hacerlo con herramientas que nos permitan tomar decisiones y no sobre la experiencia. Yo hago un énfasis y en las capacitaciones que he brindado en los últimos 15 o 20 días, les hago un llamamiento y es que hoy nos tenemos que volver aprendices. Yo siempre lo comparo con el periodo de las NIF. Yo creo que dentro del panel debo tener muchos contadores y hace 5 o 6 años las NIF jubilaron a muchos contadores públicos. ¿Y por qué? ¿Por qué los jubilaron? Porque no estaban dispuestos a reaprender, ¿sí? Y hoy yo los llamo a que hagan un ejercicio de concientización. Si acá hay miembros de consejos y de juntas, o también hay miembros de administración, gerentes o oficiales de cumplimiento, de que entiendan de que tenemos que reaprender, no tenemos que repisar o pensar o darnos las de saberlo todos. El primer ejercicio de un oficial de cumplimiento en todo lo que está pasando es evaluar su SARLAF y entender si puedo administrarlo de manera digital o de manera virtual y si está preparado para recibir clientes de manera virtual o digital, si está preparado para recibir asociados, si está preparado para recibir proveedores o partes interesadas y está preparado para brindar un servicio, no un producto, un servicio digital. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Listo? Vamos muy bien. Entonces, ¿acá qué tenemos? Entonces, ¿qué queremos administrar? Y acá cobra fuerza algo que a todo el mundo le dio palo en la implementación del SARLAB. El nombre de la matriz interna generalmente se hace con una herramienta administrativa que se hace de contextualización que se llaman las 5 fuerzas de Porter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me ayuda a evaluar los componentes de mi mercado antes de irme a segmentar. Porter técnicamente lo que me va a decir es qué variables debo tener en cuenta para segmentar clientes, productos, canales y jurisdicciones. Y me imagino que ahorita todo el mundo está resegmentando porque están empezando a volver masivo un canal que se llama PSE, un canal que se llama recaudos externos, un canal que se llama transferencias cuenta a cuenta, porque el canal no es el banco es el proveedor que me brinda una omnicanalidad. Acá el tema es cuántas entidades del sector actualmente tienen implementado un criterio de omnicanalidad. Y mañana tenemos otro webinar referente a la disrupción tecnológica que los invito a que lo escuchen porque vamos a hablar de conceptos muy interesantes referentes a la omnicanalidad y a un servicio multigeneracional. ¿Listo? Entonces,
¿Por qué hago énfasis también en este slide? Entonces venimos de una recontextualización. Y entonces empezamos a decir que la entrada de nuevos canales, la entrada de nuevas jurisdicciones, ¿sí? ¿Me va a llevar a qué? A replantearme mi modelo de segmentación, porque actualmente lo que teníamos de segmentación, y lo puedo decir con experiencia, es, yo no sé, al 70 al 80% de entidades les dijeron que segmentar era decir un segmento de asociados, un segmento de clientes, digo, un segmento de proveedores y un segmento de colaboradores. Y sobre eso se inventaban unas variables. Señores, lamento informarles que los resultados que ya están llegando de las visitas de la Super del año pasado, ya empezaban a decir, señor, usted está desclasificando, ¿sí? Usted no está segmentando. ¿Qué es segmentar? Tomar todas estas fuentes del contexto interno y externo, ¿sí? Nuevos jugadores del mercado, nueva transaccionalidad virtual, servicio inmaterial absolutamente, y establecer que un segmento basado en esos nichos que salen de las fuerzas de Porter, de esa segmentación identificar cuáles son los grupos objetivos, y acá viene un gran cambio que es un efecto colateral de la evaluación del SARLAF y del SARO, y es que replantear los procesos y procedimientos de la organización para estos grupos objetivos digitales o nativos de Internet y no digitales. La cooperativa, el fondo de empleados, la asociación mutual o la entidad no puede cambiar su modelo de negocio. Lo que debe cambiar es que su manera de ofrecer el servicio a diferentes nichos, a diferentes grupos objetivos que están representados en unos segmentos que prestan un perfil transaccional, que prestan un perfil de canal, un perfil de jurisdicción y un perfil de cliente. ¿Listo? Esta es como la parte más confusa de toda la charla, pero es importante que la tengamos clara. ¿Listo? Entonces, acá, ¿por qué hago énfasis en estas historias en lo referente al ciclo de riesgos, de SARLAF? Porque acá tenemos todo el esquema de administración de riesgo. ¿Qué está pasando en este momento? Que este factor de riesgo está cambiándolo todo. ¿Sí? Que este factor de riesgo está cambiándolo todo. ¿Por qué? Porque tengo gente trabajando desde casa, ¿cierto? Porque las jurisdicciones están estáticas, porque como ya soy omnicanal, voy a tener que aprender a vender fuera de Bogotá de la misma manera que lo hacía en sitio. Y entonces, acá es importante que cobren fuerza ya no los elementos, sino los instrumentos, señores. Y en las historias, en la tercera historia que tengo para contarles, es que muy bien de papel, muy bien de elementos, pero muy mal de qué? De instrumentos. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a mirar nuestro sistema de señales de alerta, es un Excel que trabaja un oficial de cumplimiento que se gasta N días del mes y que ahora lo tiene que trabajar desde casa. Entonces, mi sistema LAB no está conectado con mi core financiero. O el modelo LAB que tengo está basado en una segmentación que ya no presta ningún mérito por lo que está pasando en el mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta segmentación de asociados, proveedores y colaboradores, con todo lo que está pasando y la omnicanalidad que ustedes acaban de incorporar a sus organizaciones, ya no presta mérito. Por tanto, las señales de alerta ya no son idóneas a lo que pasa en la realidad. Segundo, el monitoreo de operaciones. Entonces, acá estamos hablando de un tema de trabajar en tiempo real, con procesos reales, con verdades reales. La verdad real es que mis asociados, que no están por libranza, están pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque no están pensando en pagar, están pensando en comer. Porque a muchos sus actividades económicas se les vieron afectadas y van muy seguramente a cambiarse, hasta muy seguramente a economía informal. Tercero, si yo no hago un adecuado monitoreo de operaciones y una consolidación electrónica de operaciones, realmente yo no voy a poder
hacer un conocimiento adecuado del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente ya no lo tengo cara a cara, que era lo que estábamos acostumbrados a hacer. No estamos acostumbrados a hacer una videollamada para entrevistar. Yo ayer le decía a un cliente mío, señor, usted debería habilitar un Zoom todo el día. Ah, es que somos 3 personas, listo. Usted no puede perder contacto con su asociado. Entonces, de 8 a 11 uno, de 11 para almorzar hasta las 3 el otro, y de 3 a 6 el otro. Pero la cooperativa o el fondo sigue vigente, conociendo a su cliente, entrevistándolo, incorporando la información. Ahora sí vemos, en realidad, cuando nos decían los asesores o los consultores hace un par de meses, señor, es que su data es muy mala. O el señor, ¿por qué lo que escribe en papel no lo incluye en la operación? No lo incluye en el core. No es que en el momento en que le toque hacer lo que nos está tocando hacer hoy, que ya no tengo acceso a los papeles, pues me toca ir a hacer un análisis de operaciones. Entonces, como podemos ver, tenemos 4 historias CERLAF solo en lo poquito que llevamos y hasta ahora estamos barriendo el ciclo de las etapas de riesgo. Entonces, ¿qué debo hacer para identificar adecuadamente los riesgos? Para Ingeniero reingeniar sus... Pedro, Sí, Alejandro. tienes ¿Quién me una habla? pregunta y si, perdón, te interrumpo, vamos a hacer Sí. una pausa de 5 minuticos para escuchar a las personas si tienen alguna pregunta y para recordarles que participen en el sorteo de 3 paquetes de 200 consultas en listas vinculantes y restrictivas, descargando la aplicación en App Store o Play Store de Mi Sorteo Hermes. La señora Yoli te escribió una pregunta. Sí, la estoy leyendo. Entonces dice, con respecto a los proveedores, teniendo en cuenta que se están realizando compras por internet, por ejemplo, de tapabocas, elementos de bioseguridad, y no es posible llenar los formatos de conocimiento, ¿cuál sería el procedimiento recomendado teniendo en cuenta la cuarentena? Entonces acá tenemos 2 situaciones, señora Jolie. El procedimiento de, bueno, primero que todo la ley, ¿sí? Que para qué estamos comprando tapabocas, bueno, puede ser para asociados o para los colaboradores que van a ir a la oficina. En todo caso, la recomendación es, si usted no se ve la obligación de que sus funcionarios vayan a la oficina y pueda hacer teletrabajo, hágalo. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, segundo, Escriban que si tienen usted, alguna pregunta, por favor. entonces, acá tenemos un tema, y es cuál. Su política de compras dice, yo estoy obligado que para comprar debo hacer llenar un formulario de vinculación y de conocimiento. Entonces, acá tenemos canales virtuales. Usted le puede, por contingencia, mandarle un formulario por email y que él se lo devuelva diligenciado y firmado con firma digital, y después de contingencia o de confinamiento vendrá el original, o que el original lo haga llegar por correo, por ejemplo, Servientrega o Deprisa o lo que esté funcionando, sí lo puede hacer. Entonces, acá es importante no el formato, sino el procedimiento que rediseñe la entidad. Entonces, acá es donde les digo que debemos evaluar el contexto interno a nivel de procesos, áreas, procedimientos, y a nivel externo de mercado, y adecuarnos a lo que está pasando. Voy a colocar otro ejemplo. Una entidad me dice, Pedro, pero es que yo tenía pagarés diligenciados, yo no puedo retanquear ni hacer refinanciaciones porque me exige un nuevo pagaré, porque el sistema lo toma como una reestructuración. Qué pena, me salgo un poquito del tema, pero entonces le decía, usted lo que tiene que hacer es hacerle llegar el pagaré, ¿cierto? Que él se lo devuelva firmado y huellado digitalmente para darle celeridad al proceso, y que se lo coloque en Servientrega, y cuando a usted le llegue, como dice su reglamento, el pagaré y lo tenga en custodia, viendo sus políticas. Hay otras entidades que han dicho, me he hecho la bendición, le recibo el pagaré por WhatsApp o por email, y así lo sigo, así lo genero. Entonces, esto es un tema de adaptabilidad, y Ingeniero tenemos que Pedro, reaprender. Sí, don John. vale la pena también reiterar que en este momento están disponibles los pagarés inmaterializados, los pagarés desmaterializados y que son suficientemente claros para la ley
y para que respalden cualquier obligación y que hoy están al alcance de cualquier entidad cooperativa y cualquier entidad que lo necesite y digamos que con costos muy cómodos. Un pagaré en todo su proceso puede estar costando 6.000 pesos desde que se origina, se emite, se custodia y hasta que termina la obligación. Entonces creo que son soluciones así digitales que ya están listas en el mercado y hay 2 proveedores en este momento en el mercado que pueden ofrecerles eso. Sí, los cajeros, bueno, muchísimas gracias, don John. Acá está una pregunta de Copcafam. Dice, ¿los cajeros automáticos son un canal de distribución? Sí, son un canal. Entonces es muy importante que cuando segmenten, entonces ustedes entiendan que canal no es el banco. Canal son todos los canales que tengo para transar, para ofrecer venta y servicio de productos o transaccionalidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo PSE, que es un canal, ¿cierto? Banca web, ¿cierto? Que, por ejemplo, puede ser el multiportal de CopCentral. Otro es lo que tiene que ver con cajeros automáticos y ATMs, porque hay unos que ya reciben dinero y hay otros que sacan. Otro, lo que tiene que ver con corresponsales bancarios, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, si mi sistema de recaudo es Bancolombia, es muy diferente que me paguen en una oficina de Bancolombia que me paguen en un corresponsal bancario de Bancolombia. Y ustedes saben que hay una recomendación de Gafi inherente a los corresponsales bancarios. Entonces, es muy importante que se replantee, eso modifica procesos de tesorería, eso es otra experiencia, y es que piensan que eso es del área de ventas, el área comercial, el oficial de cumplimiento, pero acá en este juego de Sarlaf es clave en este momento que la gente de tesorería, que son los que aplican pagos, ¿cierto? Tengan en cuenta que casi ningún core financiero le permite, cuando usted aplica paga, registrarles el canal y la jurisdicción de donde vino el pago. Entonces, el oficial de cumplimiento, cuando va a hacer su segmentación, termina segmentando con una ciudad de residencia que no tiene, o con una ciudad laboral donde estoy transando, y dos, que canal todo lo colocan por Bogotá. Entonces, acá tenemos unas situaciones que me estoy enfrentando a que se nos vino la omnicanalidad, que es una tendencia irreversible y que tenemos que ser muy dinámicos en el aprendizaje de lo que tiene que ver con la transformación digital. El aprendizaje de la transformación digital no es un proyecto, no es un producto, no es un portal, es una cultura organizacional, señores. Y entonces, ¿a qué me estoy enfrentando? A coger a mis administradores, a mis directivos y decirles, señores, nos tenemos que meter en una cultura de transformación digital. No es contratar, no es pagar, no es comprar. Es transformarme desde la cultura de los procesos y entender que desde ahora tengo otra realidad en la organización. Si estoy muy regañón, me indican, me dicen y le bajo un poquito al tonito, pero ahí vamos bien. Entonces, pues acá es una serie de casos pues ahí les queda en el material para que de pronto le puedan hacer un barrido, hallazgos que ha encontrado o sanciones que ha generado tanto Superfinanciera como Supersolidaria de lo que realmente pasa en Serlaf. Pero entonces acá viene la reflexión ya empezando a cerrar. Esta charla es de que nos tenemos que readaptar y acá es donde tenemos que empezar a empoderarnos acorde a este proceso que está pasando. ¿Y es cuál? En este momento, para replantear el Serlaf dentro de la organización, ¿sí? Exigimos un mayor compromiso del Consejo de Administración y las juntas directivas. ¿Por qué? Porque quienes aprobaron las políticas de Sarlab fueron ellos. Y si en este momento empiezan a pasar cosas diferentes, los primeros en poner el grito en el cielo son ellos, porque estamos haciendo unas cosas y el manual, las políticas aprobadas van por otras. Entonces, un compromiso no solo desde el yo mando, sino, oiga, es necesario que nos sentemos a evaluar este contexto. Y es más, el contexto Tascoy, el contexto Pestel y el contexto Porter debe ser un ejercicio que se haga con ellos. Nosotros los podemos colaborar para dirigirlos, para hacer un ejercicio bien dinámico, que no sea solo para hacer lab, pero definitivamente tenemos que aprovechar este momento para replantear estas planeaciones del pasado, para llevar a un tema mucho más dinámico. Sí, hay una técnica que ahorita se está utilizando mucho, que es el agility, pero no son tecnicismos, es
mi contexto. Es más, yo ahorita recomiendo que el 70-80% de las organizaciones no solo estén revisando presupuesto, sino que estén revisando la misma planeación estratégica que tenían aprobada. ¿Sí? Para organizaciones grandes que tengo, asesoro a las 2 o 3 entidades más grandes del país. ¿Sí? Entonces mencionó que el DOFA ya no se sugiere, no se recomienda, no. Acá podemos utilizar, dependiendo de la técnica de planeación que utilicen, yo les sugeriría que en el momento utilicen la teoría de restricciones, ¿sí? Con mapas de restricciones. Es lo mejor, es lo más adecuado a lo que está pasando. Lo segundo, el design thinking, que es un tema, que es un ciclo dinámico y que incorpora una metodología agility. Y realmente desde ahí se desprendan las estrategias. Ya yo creo que estamos en un momento donde los objetivos están trascendiendo a una tarea netamente administrativa y lo que necesitamos es estrategias de corto plazo porque el mercado se está moviendo así de corto plazo. Yo que recomiendo que ninguna entidad del sector solidario, a no ser de que sean las top 10 y top 10, perdón por mencionar nombres, pero me refiero a Copidrogas, me refiero a Juriscop, me refiero a Comultrasan, planeaciones de 3 años, 5 años y eso, pero las pequeñas, y las pequeñas son de menos de 100.000 millones de pesos, no deberían estar haciendo planeaciones a más de 18 meses. ¿Por qué? Porque eso a esa velocidad está cambiando el mercado. Si una tecnología se considera obsoleta a los 5 años, obsoleta, ¿sí? Entre comillas, y a los 3 años ya no es de vanguardia, y al primer año, a los segundos años, ya es una tecnología que tiene todo el mundo. Entonces, necesito que reaprendamos de que la velocidad cambió, sin perder la filosofía, ¿no? Pero definitivamente es un tema de que de mayor compromiso de los directivos. Acá estaban haciendo otra pregunta. No sé si con el don Gerardo Alfonso, pues de pronto sugerirle técnicas, ¿sí? Puede utilizar mapas situacionales, ¿sí? Los mapas situacionales son mucho más fuertes que el DOFA, ¿sí? Y por último, Fonfresenius, entonces dice no, pero esa no me toca a mí, esa es de desmaterialización. ¿Listo? Entonces voy a continuar. Entonces, necesitamos un tema de ejecución, de liderazgo, ¿sí? Y acá tenemos dos otros roles, que es el líder de riesgo, que es el que se tiene que colocar de frente con todo lo que está pasando con los líderes de tecnología, porque es el momento que los líderes de riesgo estaban esperando. ¿Por qué? Porque todas las consultorías y las asesorías que tuvieron los líderes de riesgo, yo, sí, pero eso no pasa, eso no pasa. Y entonces los gerentes a mí me decían, Pedro, pero es que yo veo al de riesgo si no, realmente no hace nada. Presenta informes y presenta la OIAF y me dice que los formularios no están bien diligenciados. Pues señores, estábamos esperando nuestra oportunidad, estamos pasando por nuestra oportunidad. Los líderes de tecnología y los líderes de riesgo son los que hoy deben tomar las riendas del negocio y decir, acá planteamos esto, acá evaluamos esto, y señores comerciales, señores de crédito, señores del negocio, este sería un buen rumbo. Yo creo que es idóneo a lo que pasó en el 2008, con todo el tema de la crisis económica, que tuvo un coletazo muy pequeño. Realmente el coletazo fuerte acá en Colombia fue DMG, donde los líderes de gestión social y los líderes comerciales de las entidades del sector solidario se pusieron la camiseta. Pues hoy es el día que los líderes de riesgo y los líderes de tecnología se coloquen la camiseta, integren, llamen al de procesos o integren procesos y, entre comillas, empiecen a dinamizar los modelos de negocio de la organización. Es muy importante que no pierdan el ADN. El ADN no es vender productos por Internet. El ADN es relacionarse virtual y digitalmente con el asociado. ¿Sí? Que le ofrezca un producto con X o Y plataforma es marginal al proceso de relacionamiento. Ingeniero Pedro, Relacionamiento. discúlpame. Nos quedan ¿Sí? 5 minutos de charla. Ok, ya voy a acabar, ya me quedan 2 slides. Entonces, Gracias. acá es un tema de técnicas gerenciales para el área de cumplimiento. Entonces, hoy, señores, vuelvan a revisar sus mapas de riesgo. Vuelvan a identificar sus riesgos.
focalicen los recursos disponibles a aquellas áreas que implican mayores riesgos. Focalizar. Implementen medidas para la mitigación de los riesgos. No hay que tenerle miedo a los procesos digitales, a lo que se cambió, a lo que nos cambiaron. A lo que hay que tenerle miedo es a no cambiar y que todo el mundo coja un bus y yo no lo coja. Entonces, implementar medidas para mitigación de riesgos con un enfoque basado en riesgos que permita la adopción de mecanismos flexibles y la aplicación de medidas ¿de qué tipo? Preventivas. Acá la palabra clave, ¿cuál es? Áreas de impacto. ¿Quién va a recibir la consecuencia de no identificar bien mi cliente de manera digital o de manera virtual? Pues va a ser en 3 o 4 meses los procesos de cartera. Tengo entidades que me dicen, Pedro, no estoy prestando más de 3 millones de pesos porque me da miedo, porque no estoy aplicando bien los procesos de conocimiento del cliente. Acá lo grave es decir, señor, ¿cómo está dejando de colocar por no aprender a conocer a su cliente de manera digital? ¿Listo, señores? Y por último me despido cerrando con un tema de conocimiento del cliente y es cuál. Utilicemos herramientas para identificar a nuestro asociado, validar su identidad, ¿cierto? Acá es importante que el área comercial diga cómo quiere conocer a su cliente en este momento y cómo lo quiere relacionar. Que la gente está trabajando desde casa, es que no tengo que hacer. Oiga, no tiene que hacer, ya llamó a toda su base social, le preguntó cómo estaba, qué le hacía falta y de paso por colateralismo le preguntó cómo estaba su situación económica o estamos esperando a que me escriban y que me digan que hasta acá llegaron. Lleven a cabo un monitoreo permanente de sus transacciones. ¿Por qué? Porque la virtualidad me va a obligar a monitorear ya no cada mes o cada 3 meses. Me va a obligar a monitorear permanentemente porque ahora todo es virtual. Lo que antes creía controlar por un extracto, ahora es en tiempo real. Y por último, asignen mayores recursos a las actividades identificadas como de mayor riesgo, siguiendo el enfoque basado en riesgos. Acá es muy importante es que está en severidades no aceptadas, que es crítico para el negocio, no para la circular de la. Y sobre eso planteen sus nuevas estrategias de riesgo. Señores, me encantó compartir con ustedes estos 45 minutos, compartirles mis experiencias, mis sugerencias y no tengo nada más que decirles que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Ahí te vemos, Alejandra. Ahora les voy a mostrar nuestra plataforma Limenrix. Nosotros somos una plataforma especializada en identificar, medir, monitorear y mitigar el riesgo financiero. Esto lo hacemos con la administración de riesgos LAF, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, riesgo de operativo y riesgo de mercado. Todos estos modelos los construimos para cada entidad de acuerdo a su modelo de negocio y a los procesos que identifiquemos. También tenemos un sistema de administración para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto lo hacemos con una consulta especializada en riesgos. Esta se hace junto con el ingeniero Pedro Cortés. Tenemos un software especializado en riesgos que nos ayuda a toda la administración. Tenemos listas restrictivas, vinculantes y PETs que consulta más de 62 fuentes de información. Y tenemos una aplicación móvil que nos ayuda a que el oficial de cumplimiento tenga toda esta información a la mano y tenga todas las alertas y todo el monitoreo en la mano en el instante que lo requiera. Les voy a contar un poquito de nosotros, de nuestra empresa. Nosotros somos CBS Ethos, somos una empresa con más de 28 años de experiencia, con más de 200 clientes y 500 proyectos exitosos. Tenemos más de 80 productos construidos, más de 50 colaboradores y estamos en más de 5 países. Países como Panamá, Costa Rica, Perú, el Ecuador, República Dominicana y obviamente Colombia. Acá están algunos de nuestros colaboradores y algunos de nuestros casos de éxito.
Por ejemplo, financiar tiene toda la suite de riesgos, ellos manejan todos los 4 riesgos, riesgo operativo, de liquidez, LAF, con Plan Rombo también manejamos todos los riesgos. Acá tenemos algunos de nuestros galardones. En el año 2016 ganamos con nuestros premios, ganamos un premio Ingenio, y acá quedan nuestros datos de contacto por si les interesa. Recuerden descargar la aplicación móvil Mi Sorteo y vamos a empezar y dar inicio al sorteo. Si tienen alguna duda, por favor, déjennosla en el chat. Por favor, descarguen la aplicación. Quedan 2 minutos más para que se inscriban en el sorteo. Se van a rifar 3 paquetes de 200 consultas en listas restrictivas, vinculantes y PEPs. Lo único que hay que hacer es descargar la aplicación del store. Se llama Mi Sorteo Hermes. Y Alejandra nos va a compartir el proceso de sorteo. Van a participar las personas que se hayan inscrito. Vamos a dar un minutico más para que se inscriban. Y aquí Aleja va a hacer el proceso de sorteo. Antes de eso, Alejandra, quería invitarlos a todos a nuestra próxima historia, a nuestro próximo evento de historias. Va a ser dentro de 8 días a esta misma hora. Esperamos que puedan acompañarnos. A sus correos les va a llegar la invitación. Vamos a trabajar temas de innovación para cooperativas, cómo innovar y no morir en el intento. Lo va a hacer el ingeniero Daniel Fernando Cortés, experto en innovación. Lleva más de 8 años trabajando en temas de innovación, certificado en la Cámara de Comercio de Bogotá para procesos de innovación y experto de más de 30 años en el sector cooperativo. Entonces queremos invitarlos a esa conferencia virtual. Va a ser el 29 de abril a las 10 de la mañana por este medio y esperamos que poder contar con ustedes en esa charla. Si tienen dudas acerca de la charla del ingeniero Pedro, al que le queremos agradecer enormemente su participación, él, con el conocimiento que tiene ha montado más de 200 sistemas de riesgo y en la tarde les enviaremos un link para que puedan hacer la descarga de la presentación y de la grabación de la conferencia. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarnos en nuestros correos electrónicos o a través de los chats que están disponibles. ¿Listo, Alejandra? ¿Estás lista para hacer el sorteo? Claro que sí, pero veo unos mensajes que dicen que no puede abrir la aplicación. Dame un momento, ya te envío el link nuevamente, a ver si puedes descargarla con ¿Tienes, el lo link. puedes mandar, por favor, el link? Sí. Bueno, demos otros 2 minuticos más entonces para que se puedan escribir. Sí, nosotros manejamos todos los riesgos en un solo software para montar el CIAR. Hoy en día cumplimos toda la normatividad nueva de la superintendencia. Por ejemplo, para el modelo de riesgo crédito, que ahora es un modelo de referencia con un Z-Score, el software desde hace más de 5 años cumple con esos criterios, porque pues el software nació en Centroamérica y ha venido migrando por todos los países, y pues llegando aquí a Colombia desde hace 3 años, que ya fue muy fuerte el ejercicio de CIAR. Entonces, sí, tenemos todo el software, cumplimos todos los 5 modelos de riesgos y incluimos en la plataforma 4 cosas. La plataforma como tal, los modelos que se adecuan a cada una de las organizaciones con el liderazgo del ingeniero Pedro Cortés, todo lo que tiene que ver con consultas en centrales y en centrales no, en listas vinculantes, listas restrictivas y listas PEPs, y todo lo que tiene que ver con una aplicación móvil para que el oficial de cumplimiento pueda hacer seguimiento a todas las instrucciones, a todas las alarmas que se presentan en el sistema. ¿Listo? Creo que ya vamos a Voy a iniciar, enviar el link Aleja. nuevamente, entonces voy a darles 2 minuticos para que lo intenten y si no, pues haré el sorteo con las personas que ya estaban inscritas. ¿Ya lo enviaste, sí? Sí, sí, señor. Ok.
Y están diciendo que esperen un momento, por favor, no quieren perderse ese Bien. premio. Dicen que no han visto el link. ¿Lo estás mostrando la pantalla? No. Listo. Bueno, esta es la plataforma para realizar el sorteo. Creo que lo haremos. Listo. Entonces, esto lo que hace básicamente es ir y consultar a quienes se inscribieron en la aplicación móvil y a través de un proceso aleatorio nos va a generar aquí 3 nombres. Bueno, el primer nombre, el segundo y el tercero. Entonces, vamos a anotar en nuestros registros quiénes son los ganadores. Entonces, Listo. aquí viene el primer proceso. Y pues, Aleja, procede, por favor. ¿Listo? Sortear. Está pensando. El primer ganador es Cristian Fernando Valencia. Dame un segundo, por favor, tomamos aquí la foto del sorteo. Solamente tiene que comunicarse con nosotros a los mismos correos en donde se inscribieron. Igual vamos a tomar los datos que nos dejó. Y Cristian, felicitaciones. Le hacemos llegar los códigos de acceso para que pueda hacer 200 consultas. Listo, Aleja. Segundo ganador lo voy a sortear. Milena Valencia García. Milena, felicitaciones. Entonces, ese es el segundo paquete de consultas. Milena Valencia García. Ahí está tu cédula, ya tomamos la foto y por favor póngase en contacto con nosotros. Muy bien. Voy a realizar el tercer sorteo. Ah, no, volvió a salir Milena. Alicia Casas. Felicitaciones, Alicia. Nos ponemos en contacto con ustedes a través de los correos que nos dejaron registrados. Alicia Casas, Milena Valencia García y Cristian Fernández Cristian Valencia. Fernández Valencia. ¿Listo, Aleja? Listo, Bueno, muchas gracias a felicitaciones todos. a los ganadores, muchas gracias por haber participado, muchas gracias por haberse inscrito y los esperamos en el próximo evento de historias de innovación para cooperativas. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.